Había una vez una niña de 9 años a quien su propia madre le daba pastillas para trabajar más horas. Una adolescente de 16 a quien el hombre más poderoso de Hollywood le ponía la mano encima mientras le decía que cantaba desde el corazón. Una mujer que llenó Carnegie Hall, ganó 5 Grammys y fue, al mismo tiempo, la esclava más rentable de un sistema que la creó y la destruyó con exactamente la misma frialdad. Esta es la historia que Hollywood nunca quiso que conocieras. Esta es la historia más oscura del cine. Esta es la historia de Judy Garland. Para entender hasta qué punto Hollywood destruyó a Judy Garland, primero hay que comprender lo que Hollywood tuvo entre sus manos. Porque pocas veces en la historia del entretenimiento ha existido un talento tan puro, tan absolutamente extraordinario, como el que poseía la niña que nació con el nombre de Frances Ethel Gumm el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota. Desde los 2 años y medio, antes de que pudiera leer, antes de que pudiera escribir, Frances ya cantaba. No de la manera en que los niños repiten canciones aprendidas. Cantaba con una comprensión emocional que desconcertaba a los adultos que la escuchaban. Había algo en su voz que no pertenecía al cuerpo de una criatura tan pequeña. Una profundidad. Un peso. Como si esa voz ya supiera todo lo que su vida iba a costarle. Su madre, Ethel Gumm, reconoció ese talento desde el principio. Y decidió convertirlo en dinero. A los 4 años Frances ya actuaba en el teatro familiar de su padre. A los 9 hacía giras por el circuito de vodevil americano junto a sus hermanas. Y cuando tenía 13 años, llegó lo que Ethel había estado esperando, una audición para el estudio más poderoso del mundo. Metro-Goldwyn-Mayer. Louis B. Mayer. El lugar donde los sueños de Hollywood se fabricaban en cadena. Y también, aunque nadie se lo dijo a Frances Gumm ese día, el lugar donde iban a destruirla. Louis B. Mayer entendía el talento de una manera muy particular. Para él, el talento era una materia prima. Algo que se compraba, se procesaba y se vendía con el máximo beneficio posible y la menor inversión posible. Cuando Frances Gumm firmó su contrato con MGM en 1935, el estudio le cambió el nombre. Judy Garland era más glamoroso, más comercial. Frances Gumm era una niña con una voz extraordinaria. Judy Garland era una propiedad de Metro-Goldwyn-Mayer. Y las propiedades no tienen derechos. No se cansan. No envejecen. No desarrollan dependencias químicas. Pero Judy Garland haría todas esas cosas, porque Judy Garland era un ser humano. Y ese era el único defecto que MGM no podía corregir. Pero antes de llegar a lo que el sistema le hizo, hay que hablar de lo que esa niña le dio al mundo. Porque en 1939 llegó una película que cambiaría la historia del cine para siempre. El Mago de Oz. Pocas producciones han dejado una huella tan profunda en la cultura popular. Y en el centro de esa película, con 16 años recién cumplidos, estaba Judy Garland interpretando a Dorothy Gale con una naturalidad que ningún director habría podido fabricar. Hubo un momento durante el rodaje en que el director no conseguía que Judy llorara en una escena emotiva. Otro director del equipo le dio una bofetada. Judy lloró. Y la escena se repitió una y otra vez durante horas, con aquella adolescente vaciándose emocionalmente frente a la cámara mientras los adultos tomaban decisiones sobre su cuerpo y su futuro. Somewhere Over the Rainbow. La canción que casi fue eliminada de la película porque algunos ejecutivos la consideraban demasiado lenta. Hoy, más de 80 años después, sigue siendo capaz de provocar lágrimas en personas que ni siquiera habían nacido cuando fue grabada. El Mago de Oz ganó el Oscar a la mejor canción original. Judy recibió un Oscar honorífico especial. MGM organizó una enorme campaña de publicidad. La máquina se puso en marcha con toda su potencia. Y mientras todo eso ocurría, alguien ya llevaba meses dándole pastillas. Lo que voy a contaros ahora no es especulación. Son las palabras de Judy Garland. Su propio testimonio. Las primeras pastillas no las dio un médico del estudio. Las dio su propia madre. Ethel Gumm, la mujer que había empujado a su hija hacia las cámaras desde que aprendió a caminar, fue quien introdujo a Judy en el ciclo de estimulantes y sedantes que acabaría costándole la vida. Judy no tenía todavía 10 años. Eran pastillas de energía. Anfetaminas en la terminología actual.
En aquel momento se vendían casi sin receta y estaban envueltas en un aura de modernidad científica. Pero lo que son no ha cambiado con el tiempo. Eran drogas. Y se las daban a una niña de 9 años para que pudiera trabajar más horas, actuar con más energía, sonreír con más brillo. Cuando MGM tomó el relevo, el protocolo se formalizó. El estudio tenía sus propios médicos. Médicos cuya lealtad no era hacia los actores, sino hacia los ejecutivos que les pagaban. Y esos médicos desarrollaron para Judy un régimen que hoy resultaría inconcebible. Pastillas para despertar. Pastillas para tener energía. Pastillas para suprimir el apetito. Y cuando el cuerpo agotado de Judy necesitaba dormir, pastillas para dormir. 4 horas. Y luego las pastillas para despertar de nuevo. La propia Judy lo describió años después con una claridad que hiela la sangre. Nos mantenían en pie con pastillas durante 72 horas seguidas. A Mickey Rooney y a mí. Luego nos llevaban al hospital del estudio y nos dormían. Mickey en una cama, yo en otra. 4 horas después más pastillas para despertarnos y volver al trabajo. 72 horas. Una adolescente. Dopada por los médicos del estudio más poderoso de Hollywood. Y si eso fuera todo, ya sería suficiente para definir lo que MGM le hizo como uno de los crímenes más documentados del entretenimiento americano. Pero no era todo. Ni de lejos. Louise B. Mayer tenía una obsesión con el cuerpo de Judy Garland que comenzó cuando ella tenía 16 años y se convirtió en una fuente constante de humillación. Mayer la llamaba a la cerdita con coletas. En voz alta. Delante de otras personas. Delante de compañeros de reparto y directores con quienes Judy tendría que trabajar durante semanas. Judy Garland medía 1,47 m. Era naturalmente pequeña y naturalmente delgada. No había ninguna razón objetiva para aquellos comentarios. Pero la razón no era el objetivo. El objetivo era el control. La dieta oficial que el estudio diseñó para ella consistía en caldo de pollo, café negro, anfetaminas para suprimir el apetito y 80 cigarrillos al día. 80 cigarrillos. Eso era lo que los médicos de MGM recomendaban para una adolescente cuya voz era literalmente el activo más valioso del estudio. El resultado fue predecible. Judy desarrolló una relación devastadora con la comida y con su propio cuerpo. Una relación que nunca consiguió reparar del todo. Los mismos hombres que aplaudían su nombre en las reuniones de ventas eran los que le decían que su cuerpo era un problema que debía gestionarse con pastillas. Pero todavía faltaba lo peor. Judy Garland dejó escrito, en un manuscrito autobiográfico que sus hijos publicaron tras su muerte, exactamente lo que Louise B. Mayer le hacía durante sus encuentros en la oficina del estudio. Mayer tenía una rutina. La llamaba a su despacho. Le hablaba de lo extraordinaria que era, de lo mucho que la admiraba, de cómo su voz venía del corazón. Y mientras hablaba, ponía su mano sobre el pecho de Judy. Sobre su pecho izquierdo, específicamente. Judy tenía 16 años la primera vez que ocurrió. El hombre que la manoseaba era el jefe del estudio más poderoso del mundo. El hombre del que dependía su carrera, el bienestar económico de su familia, y literalmente todo lo que su madre había construido durante los últimos 12 años. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Pero Mayer no era el único. Judy documentó también el encuentro con otro ejecutivo del estudio que fue completamente directo: quería sexo. ¿Sí o no? Ahora mismo. Eso era su estilo, según recordaba Judy. Judy dijo que no. Y el ejecutivo empezó a gritar. Escúchame bien. Voy a arruinarte. Puedo hacerlo. Voy a destruirte si es lo último que hago. Una adolescente. En el despacho de un hombre con poder real para cumplir esa amenaza. Sola. Años después, cuando el movimiento almohadilla Meto sacudió Hollywood, muchos señalaron que Judy Garland lo había escrito décadas antes. Que lo que poderosos productores habían hecho en los 2000 y 2010 era exactamente lo mismo que Louise B. Mayer y sus colegas hacían en los años 30 y 40. Con la diferencia de que sus víctimas tenían 15, 16, 17 años. La suma de todo aquello tenía que acabar en algún lugar.
Para 1949, después de 15 años trabajando para MGM, Judy Garland era adicta a los estimulantes y a los barbitúricos. No de manera funcional. Judy no podía llegar puntual al plató. Judy llegaba incapacitada. Judy faltaba días enteros. El estudio que había creado esa adicción con sus propios médicos y sus propios protocolos, decidió que esa adicción era un problema de disciplina. En 1949 la sacaron del rodaje de Annie Get Your Gun y la sustituyeron por Betty Hutton. En septiembre de 1950, después de 15 años, MGM rescindió su contrato. Judy tenía 28 años. Y un cuerpo y una mente destrozados por 15 años de abuso sistemático a manos del mismo estudio que ahora la descartaba como mercancía defectuosa. En el periodo más oscuro de su vida, Judy Garland intentó suicidarse. Se cortó el cuello con un cristal. La herida fue superficial. Sobrevivió. Pero el mundo en el que se despertó era un mundo sin estudio, sin estructura, sin el andamiaje artificial que durante 15 años había sostenido, por medios brutales, su capacidad de funcionar. Tenía una voz extraordinaria. Y no tenía prácticamente nada más. Y entonces ocurrió algo que nadie en Hollywood había anticipado. Judy volvió. En 1951, comenzó una gira de conciertos por Reino Unido e Irlanda que vendió entradas en horas. El público que la recibía en Manchester, en Edimburgo o en Dublín, la trataba no como una exestrella en declive sino como lo que era, una artista excepcional. Y Judy, en el escenario, encontraba algo que los despachos de MGM nunca pudieron darle. Autenticidad. Conexión real con el público. La posibilidad de ser, aunque fuera por 90 minutos, simplemente la voz. La confirmación definitiva llegó el 23 de abril de 1961. Carnegie Hall, Nueva York. El concierto que los críticos musicales describirían como la noche más memorable en la historia de los conciertos populares americanos. Judy Garland cantó más de 2 horas frente a un público que la interrumpía constantemente con ovaciones. El álbum grabado esa noche, Judy at Carnegie Hall, vendió más de 1 millón de copias. Ganó 5 Grammys, incluyendo Álbum del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina. Era 1961. Judy tenía 38 años. Y le quedaban 8 más. Los 8 años más oscuros. La vida personal de Judy Garland fue el reflejo doloroso de lo que había aprendido sobre las relaciones humanas en los despachos de MGM. Que las personas con poder hacen lo que quieren con las personas que no lo tienen. Se casó 5 veces. Ninguno de sus matrimonios terminó bien. Con Vicente Minnelli, el director con quien tuvo a su hija Liza, el matrimonio duró 6 años y terminó entre la dependencia química y el alejamiento progresivo. Con Sid Luft, su tercer marido, vivió su relación más larga, 13 años, 2 hijos más, y una ruptura final en la que Judy acusó a Luft de maltrato físico. Con Mark Herron, su cuarto marido, apenas unos meses antes de que Judy le acusara también de golpearla. Y luego llegó Mickey Deans. El hombre con quien Judy se casó el 15 de marzo de 1969, cuando tenía 46 años y ya estaba en los últimos meses de su vida. Liza Minnelli no fue a esa boda. La hija mayor de Judy Garland, que había crecido viendo cómo su madre era destruida una y otra vez, no estuvo presente en el que sería el último matrimonio de su madre. El matrimonio duró 3 meses. El 22 de junio de 1969, 12 días después de cumplir 47 años, Mickey Deans encontró a Judy Garland muerta en el baño de su casa de Londres. Sentada en el suelo con la cabeza apoyada contra la bañera. La causa oficial de la muerte fue intoxicación por barbitúricos, sobredosis accidental incautosa. La misma familia de sustancias que los médicos de MGM habían empezado a administrarle 35 años antes para que durmiera 4 horas y volviera al plató. Tenía 47 años. Había ganado un Oscar honorífico a los 17. Había ganado 5 Grammys a los 38. Había llenado teatros en 3 continentes. Y había sido, desde los 9 años, una propiedad de un sistema diseñado para extraer todo lo que tenía y descartar lo que quedara. La conmoción del mundo del espectáculo tenía algo de hipócrita. Porque la historia de Judy Garland no era un secreto. Lo que MGM le había hecho era un secreto a voces que Hollywood había decidido no ver durante décadas.
No fue hasta años después que su historia empezó a contarse con toda su crudeza. Que empezó a nombrarse por lo que era: abuso infantil, explotación laboral, acoso sexual, adicción inducida. La niña de las trenzas y el vestido azul no era solo la imagen más inocente de Hollywood. Era también la prueba más documentada de todo lo que ese Hollywood era capaz de hacer. Hoy, Judy Garland es un símbolo que ha trascendido la nostalgia. Es un icono del colectivo LGBTQ y que encontró en ella a alguien que entendía lo que significaba no encajar, ser rechazada por el propio mundo que debería protegerte. Su historia vive en la voz de Liza Minnelli, que cargó con el peso de ser su hija durante toda su carrera. En la película Judy de 2019, donde Renée Zellweger ganó el Oscar interpretándola. Y en cada reproducción de Somewhere Over the Rainbow en cualquier lugar del mundo, que seguirá sonando mucho después de que todos los que la destruyeron hayan sido olvidados. Judy Garland sobrevivió a todo lo que Hollywood le hizo. Hasta que ya no pudo. Y ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que la madre de Judy Garland fue tan culpable como MGM de lo que le ocurrió a su hija? ¿O fue también ella una víctima del mismo sistema? ¿Y creéis que Hollywood ha cambiado de verdad, o que el mismo patrón sigue reproduciéndose hoy de otras formas? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios porque tenemos muchísima curiosidad por leer lo que pensáis. Y si queréis que traigamos la historia completa de Liza Minnelli, la hija de Judy, y lo que fue crecer con ese apellido y esa sombra, dejádnoslo también en los comentarios. Hay una segunda parte que merece contarse. No olvidéis suscribiros al canal Hollywood Tidbits para seguir descubriendo las historias más oscuras del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.